Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Y bueno, por tratar otros aspectos interesantes, que esto en las redes sociales lo comenté, es la relación que tiene Santa Teresa con la criptografía. Ahora que está tan de moda con internet, el cifrado, todas estas cosas de la información. Bueno, pues Santa Teresa con Jerónimo Gracián, su último confesor, aquí tenéis un retrato suyo, crearon un lenguaje convenido. ¿Qué significa esto? Pues que crearon un código para comunicarse entre ellos. Santa Teresa estuvo muchísimos años en el ojo del huracán, tanto de la Inquisición como de los carmelitas calzados, porque claro, había muchas enemistades entre las dos órdenes. Ella, ya sabéis, hizo una gran reforma y hubo muchos carmelitas que no estaban de acuerdo con esa reforma, de vivir austeramente, de, bueno, pues todas esas cosas. ¿Qué ocurre con Gracián y Santa Teresa? Que, claro, se cartean, porque Gracián viaja mucho también, y la propia Santa Teresa, pero ellos son conscientes que en algún momento esas cartas alguien las puede abrir y leerlas. ¿Qué ocurre? Que tienen que cubrirse las espaldas antes de que haya acusaciones de todo tipo, y es cuando crean el lenguaje convenido, que además es muy curioso porque esto un ordenador no lo sabría descifrar, porque es tan personal y tan único que no es una cifra al uso. Entonces ellos lo que hacen en esa serie de cartas, que luego diréis, ¿y esto cómo se sabe? Bueno, aquí tenéis una de las cartas. Claro, diréis, ¿y cómo se ha sabido descifrar si era una cosa tan compleja? Porque Gracián antes de morir lo deja por escrito y explica en qué consistía el código que ellos tenían. Entonces, aquí lo tenéis. Lo que hacen es cambiar de nombre a algunas personas o algunos colectivos. Por ejemplo, las mariposas, empiezo desde abajo, son las carmelitas descalzas. Las águilas, los carmelitas calzados. Las cigarras, las carmelitas calzadas. Los gatos, lobos y gentes de Egipto, los carmelitas calzados también. Matusalén, el nuncio apostólico. Pablo o Eliseo, el padre Gracián. Séneca, San Juan de la Cruz. Carrillo, Gaspar de Salazar. Bueno, van poniendo así una serie de nombres. La parienta es ella misma, cuando habla de la parienta. O, por ejemplo, los ángeles son los inquisidores. De ahí que ha habido cartas que se han malinterpretado en la historia, porque cuando Santa Teresa dice que siente muy cerca de sí la presencia de los ángeles, alguien ha dicho, una carta de contenido místico. No, que es que está viendo cómo le pisan las espaldas la Inquisición. Y os he traído un ejemplo muy sencillo, para ver si supieseis descifrarlo vosotros. En una de las cartas dice esa frase que os he puesto abajo, para los que al fondo a lo mejor no lo leáis, os lo leo. Dice, el ángel mayor está muy contento de tener sobrina entre las mariposas. Claro. ¿Y quién puede ser el ángel mayor? El inquisidor general. ¿Qué significa esa frase? Significa literalmente que el inquisidor general, Gaspar de Quiroga, está muy contento de tener una sobrina, Jerónima de la Encarnación, en las Carmelitas Descalzas. Claro, cualquier inquisidor lee esa carta y dice, pues está diciendo esta monja. Claro, piensa evidentemente que tiene contenido místico. Y gracias a eso se escaquearon Gracián y ella todo lo que quisieron, evidentemente, por ser astutos, la verdad. Bueno, y este es uno de, ya os digo, tantos aspectos. Pero, claro, alguien puede decir, hombre, pero nos habrías hablado de los enigmas. Esto al fin y al cabo es un poco mundano, no hay tantos enigmas. Esto es súper raro. Yo soy muy crítico con todas estas cosas del misterio y tal, pero en esto yo no tengo explicación ninguna. Esto es una cosa rara, a más no poder. Bueno, en esta imagen estáis viendo el convento de Medina del Campo. Es el primer convento que funda desde Ávila. Cuando empieza esa reforma, de hecho, medio se escapan para fundar el convento y lo fundan muy pobremente. El convento era una antigua vivienda, entonces lo fundan con lo elemental. Tan pocas cosas tienen que no hay, ni ahora si lo visitáis es muy bonito y está pues ricamente adornado, pero en ese momento no tenían ni retablo ni nada de nada, claro. Y Santa Teresa, por hacer una fundación medianamente decente, dejaba algunas cosas, objetos personales suyos, y en este caso una de las cosas que deja es un breviario, un libro de oraciones básicamente, que es este que vais a ver aquí, que por supuestísimo en el convento de Medina del Campo le tienen como una auténtica reliquia, porque fue un objeto de Santa Teresa.
Seguro que esto os habrá pasado si sois aficionados a la lectura, muchos de vosotros. Cuando de repente un amigo os deja un libro, estás leyendo ese libro y encuentras un ticket de la compra de tu amigo, o un billete del autobús, o algún tipo de cosa así, que pues suscita cierta curiosidad, ¿no? Pues en el caso de este breviario ocurre lo mismo. Después de que Santa Teresa haya muerto, las monjas encuentran que entre las páginas del libro hay una hojita manuscrita por Santa Teresa. Y dices, ¿cómo se sabe que está manuscrita por Santa Teresa? Porque escribió tanto que conocemos muy bien la caligrafía. Y esa hojita la tienen como una super reliquia, y ahora lo vais a ver, porque no es una cosa, no es la lista de la compra, es otra cosa mucho más compleja, y por eso le llaman allí la cifra de la muerte. Ya os digo, está ampliado, pero es una hojita de muy reducidas dimensiones. Como veis, está escrito por Santa Teresa, parece una especie de poesía porque está hecho con frasecitas cortas. Aquí se entiende más o menos: yo por ti y tú por mí, vida. Y ahora os paso aquí la transcripción. La transcripción, no me digas que no ha salido. Ay, bueno, no pasa nada, os lo termino de contar yo. Básicamente dice que en el convento donde la escribe, que esto lo escribe en el convento que posteriormente será conocido como el convento de San José en Toledo, y en esa hojita ella va diciendo una serie de cálculos. Ya van pasados no sé cuántos años. Bueno, esto, si tuvieseis mucho interés, yo publico un artículo que se encuentra súper fácil en internet, busqué la cifra de la muerte y os va a salir mi artículo. Y ahí viene todo, toda la relación minuciosamente. Ese documento, al fin y al cabo, va diciendo una serie de números. Ya han pasado no sé cuántos años, faltan no sé cuántos para la edad de Cristo, para los 33, tal, y esa numeración, que es muy sencilla, que es que aquí no está lucubrando nada, no es como estas cosas de Nostradamus, que si lo multiplicas por la proporción áurea y no sé qué, no, es mucho más sencillo, es ir sumando las cifras que va diciendo, y al final lo que terminas encontrándote son los años a los que muere Santa Teresa. Esto lo está haciendo en vida, y muchos años antes de que llegue su muerte. Entonces, ¿cómo saben que va a morir con esa edad? Con lo cual quedó todo en suspenso, y de hecho nunca hizo alarde de esto, porque esto lo encontraron las monjas años después de su muerte en el convento. Con lo cual es un verdadero enigma de cómo demonios estaba escribiendo esta información, de dónde le llega esta información a ella. Bueno, por eso termina diciendo eso: yo por ti, tú por mí, vida. Bueno, ese sería uno de los misterios. Hay otro misterio también muy curioso, que tiene mucho que ver con esta casa, porque yo este libro le conocí gracias precisamente a vosotros, que es un libro fascinante. Yo os recomiendo, este verano me lo he pasado como un enano leyendo este libro, porque es muy interesante, incluso a nivel literario, quiero decir, aunque alguien no coincidiese con los planteamientos espíritas y demás, a nivel literario es una maravilla, que se llama Te perdono, que es el famosísimo libro de Amalia Domingo Soler. Es un libro que es muy asequible, en internet lo encontráis fácilmente, es un libro muy sencillo. Evidentemente este libro tiene también un interés literario curiosísimo, porque está escrito a instancias de la comunicación de un espíritu que transmite su información y va relatando, digamos, una consecución de vidas. Hablaros de Te perdono en esta casa me siento como gato entre armiños, entonces no os explico, pero para quien no lo conozca, básicamente es la historia de una mujer que, bueno, pues por una mala conducta, digamos que tiene que reencarnarse sucesivamente en distintos personajes históricos, y termina hablando en uno de ellos que la última reencarnación que tiene ese espíritu es una monja del siglo XVI en España. Claro, ¿qué ocurre? Que ese libro se hace sospechar que fuese Santa Teresa. Claro, en ningún momento dice que es Santa Teresa, de hecho no aparece el nombre de Santa Teresa, ni siquiera aparece Ávila en todo el libro. Son conclusiones que cada uno ha sacado. Claro, también digo yo una cosa: si preguntamos al común de los mortales que nos digan, vamos a decir, 5 datos de 5 monjas diferentes del siglo XVI, ¿cuántas monjas qué 5 monjas o qué 10 monjas conoce la mayoría del común de los mortales? Muy poco. Claro, ¿qué ocurre? Que hay mucha gente que rápidamente lo asocia. Es una religiosa del siglo XVI con cierta sensibilidad, tal, pues tiene que ser Santa Teresa. Bueno, yo tengo una teoría, ¿vale? Claro, ¿es realmente Santa Teresa o no? Bueno, pues habría una manera de averiguarlo.
Esta manera es centrarnos en los datos concretos. Vamos a ver qué datos concretos dice en este capítulo el libro de Te Perdono. Y bueno, dice varios datos. Por ejemplo, no dice nunca, jamás, el nombre de Ávila ni de ninguna otra ciudad. Sí dice la corte, pero faena. Es que la corte era cambiante en el siglo XVI. La corte no es Madrid. La corte puede ser Madrid, Valladolid. Hay distintas cortes en ese momento. Pero bueno, los datos que yo he encontrado, insisto, esto está sujeto a todo tipo de comentarios o de críticas. Pero lo que sí que es cierto es que, por ejemplo, dice que sus padres son nobles. Y de hecho lo insiste varias veces, que son nobles, que vienen de una alta familia. Que dice que no es una hija querida, ni siquiera por su madre, que este dato también es revelador, que tiene un hermano pequeño que se llama Benjamín. Yo por un momento pensé que Benjamín se refiere, claro, sabéis que Benjamín también es un sustantivo, se refiere al pequeño de una familia, ¿no? Pero no, insisten que se llama Benjamín y dice, yo le llamé Benjamín y aparece escrito Benjamín con mayúscula, por lo tanto es su nombre propio. Y que entra en un convento dedicado a la curación de enfermos. El primer convento en el que ingresa este espíritu, antes de ser espíritu, bueno, no sé cómo definirlo, pero en su vida terrenal, era un convento en el que las monjas se dedicaban, un hospital, como diríamos. Aquí en Madrid estaba el Hospital de la Latina, que estaba frecuentado por monjas también, claro, por beatas en ese momento. Esto, si lo comparamos con Santa Teresa, no coincide, con seguridad. De hecho, no es que no coincida, ay, ¿qué me pasa? Vamos a ver. No es que no coincida, sino que se contradice con la vida de Santa Teresa. Porque para empezar, sus padres ni siquiera eran hidalgos. Santa Teresa jamás se le ocurrió decir que sus padres eran nobles. Además, lo sabía y no era. Acaban de procesar a tu padre en la Inquisición por judío converso y te pones tú a cacarear que es noble. No tendría sentido. Fue una hija súper querida. De hecho, Santa Teresa, cuando empieza a ser monja, no penséis que vive en unas condiciones de austeridad total. Santa Teresa vivía con una especie de apartamento de 2 plantas, que se quedaban allí sus sobrinas y todo a vivir con ella en el convento. Es decir, vivía muy bien y su familia fue muy, muy, muy querida. De hecho, se habla de la afición que tenía su madre con los libros que se la transmite a ella. Es decir, que es una chica, efectivamente, que se cría en un ambiente querido. Por otro lado, y fijaos si hay para elegir, que tuvo 11 hermanos, ninguno se llamaba Benjamín, con lo cual ya es otro dato raro. Y el primer convento en el que ingresó Santa Teresa es el de Nuestra Señora de Gracia, y ahí no se dedicaban a curar enfermos, nunca se dedicaron a curar enfermos, se dedicaban a dar educación a las jóvenes de familias no nobles, pero sí económicamente pudientes, como era el caso del padre Santa Teresa, que era comerciante, y de esa manera, bueno, ella ingresa en un convento que nada tiene que ver. ¿A dónde quiero llegar yo con esto? Bueno, alguien puede decir, ¿entonces estás diciendo que lo que dice el libro Te Perdono es mentira? No, en absoluto, solo que se ha enfocado mal. Es decir, todo el mundo está pensando que es Santa Teresa y a lo mejor es cualquier otra de las cientos de religiosas que hubo en España. Y eso lo hace incluso aún más interesante. Y me explico por qué. Porque ese espíritu, cuando hace la relación de su vida terrenal, habla pues todas las historias que le pasan, que ya digo son fascinantes, súper interesantes, y de hecho sí encaja bastante bien en el ámbito político y social de esa época. Es decir, las cosas que dicen no son ninguna tontería, que esto además es muy fácil pillarlo. Cuando, por ejemplo, se escribe una novela histórica del Siglo de Oro y ves, por ejemplo, que el rey habla en kilómetros. Dice, no, y su majestad, nos quedan 4 kilómetros para llegar a la corte. ¿Qué va a entender Felipe II? Felipe II no sabía ni lo que era 1 kilómetro, pero era un sistema métrico que no existía, por ejemplo. O cuando dicen, sí, hay que poner 1 kilo más de arroz. Que no pueden decir eso, pues no existe. Y eso es un error muy fácil, con el que se pilla fácilmente las novelas históricas. Y en este caso, ese tipo de fallos en Te Perdono no existen. Pero claro, ¿qué es lo interesante? Que en este libro se afirma que en la vida terrenal de ese espíritu escribió una biografía. Y a lo mejor esa biografía está por ahí dando vueltas. ¿Qué es lo curioso? Que este espíritu habría escrito 2 biografías. Una manuscrita de su puño y letra en vida terrenal y otro a través de la comunicación mediúmnica cuando es un espíritu. Y sería fascinante localizar. Claro, esto es un trabajo para quien lo quiera, quiero decir que esto hay que echarle ganas. Pero a lo mejor está en algún sitio ese documento que escribió el personaje del siglo XVI que se pudiese comparar con el libro de Te Perdono. Claro, sería súper interesante, pero yo de momento no conozco a quien lo haya hecho. Porque tendríamos, ya digo, como os indico ahí abajo, dos biografías. La biografía carnal, le he llamado yo así, y la espiritual.
Por otro lado, y ya por no atosigaros mucho, con esto terminamos. No lo he conseguido, está en internet, pero quiero decir, no he conseguido ponerlo en el ordenador, pero es muy fácilmente asequible, lo encontraréis muy fácilmente. En el año 1926, seguro que los más mayores os acordaréis, estaba en Televisión Española el famosísimo programa de Más Allá, de Jiménez del Oso, donde trataban pues todos los clásicos del mundo del misterio. Hizo un programa sobre psicofonías, hizo 2 programas de psicofonías, pero el primero se estrenó el 26 de febrero de 1976. Bueno, ahí en ese momento Fernando Jiménez del Oso explicaba qué son las psicofonías, cómo se obtienen y demás, y ponía una serie de ejemplos. Y uno de esos ejemplos era una voz de mujer que decía San José bendito. Ahí Jiménez del Oso afirma que esa psicofonía se grabó la Semana Santa del año 1974 en el convento de la Encarnación de Ávila, que es el convento donde vivía Santa Teresa, donde más años vivió Santa Teresa. De hecho es curioso porque esa grabación, el propio Jiménez del Oso lo reconoce, que eran unas personas que estaban manteniendo una conversación que estaba siendo grabada y sin ser ellos conscientes irrumpe esa otra voz diciendo San José bendito. Cuando uno escucha esa grabación sí que se oye a una mujer, es indudable. Por ejemplo, yo estaba investigando esto y durante un momento hubo un investigador que me dijo que la había obtenido un alicantino y que esa grabación se obtuvo en Alicante. Pero cuando oye uno la explicación que está dando una de las mujeres que habla, está hablando de la reforma de Santa Teresa, de las murallas, y todo hace referencia a Ávila, evidentemente. Por lo tanto, todo apunta que quien llevaba razón era Jiménez del Oso, diciendo que la grabación se obtuvo en Ávila. Claro, años más tarde, quizás esto también lo recordéis, en el año 1900, bueno, aquí tenéis el enlace, en el año 1989, ya no el programa, sino la revista Más Allá, obsequiaba a sus lectores con este cassette. A lo mejor alguno lo tenéis todavía por ahí guardado, es una auténtica joya a día de hoy. Y en esa grabación venían una serie de psicofonías. Y volvía a estar esa grabación de San José bendito. Y en esa grabación Jiménez del Oso aporta otro dato más. Dice que quien hizo esa grabación era un prestigioso parapsicólogo y 2 mujeres. Claro, la rabia que a mí me ha dado es que no he encontrado quién es ese prestigioso parapsicólogo. Tengo varios candidatos, porque claro, también hay una cosa muy sencilla. La primera vez que se habla en España de psicofonías creo que es en el año 1972. Germán de Argumosa da una conferencia y menciona todo este tema de las psicofonías. Por lo tanto, es 2 años después de que se hubiesen empezado a popularizar el tema de las psicofonías, que no había tanta gente grabando psicofonías por España como ahora, evidentemente. Y por supuesto, que fuese considerado en los años 80 o en el 89 un prestigioso parapsicólogo, solo hace pensar en que pudiese ser, yo tengo 3 candidatos, que fuese Sinesio Darnell, que fuese Germán de Argumosa o que fuese el padre Pilón. A los que he contactado, a los investigadores que he contactado, no me han sabido dar una respuesta. La rabia es que Jiménez del Oso nunca lo dijo, también porque muchas veces, claro, pensad en el año 1976, cuando se hace público en el programa Más Allá, tú eres un oficinista, eres una persona que tiene determinado puesto y que se haga público en Televisión Española, que lo veía toda España, que estás grabando psicofonías, podías poner tu prestigio en juego, digamos, y quizás por eso se ocultó. No tengo ni idea, pero bueno, yo lo dejo ahí como una cosa por resolver todavía. ¿Qué es lo curioso? Y diréis, ¿qué más tiene que ver esto con Santa Teresa? Bueno, hay un dato curioso, y es que se obtiene en el convento en el que más años vivió Santa Teresa, mencionando al santo que más devoción tenía Santa Teresa, que es San José. De hecho, Santa Teresa a San José le llamaba San José Parlero, porque decía que tenía comunicaciones con San José. Con lo cual, es una psicofonía que vaya usted a saber si creemos en esta cuestión, esta hipótesis de que son voces del más allá y demás, si fuese la voz de Santa Teresa. Ahí lo dejo en el aire. Así que nada más, muchísimas gracias y hasta que hemos llegado. Si tenéis cualquier pregunta, cualquier crítica, tirarme piedras, es el momento ahora, ideal. De todas formas, Sí. de todas formas, en el libro que hablabas de Te Perdono, hace mención, no creo que hubiera muchas monjas en Castilla
que cumplieran con los requisitos de ir estableciendo, porque en el libro ese personaje crea y funda conventos. Claro, en realidad sí, y me explico. Claro, nosotros tenemos ahora una visión de un convento muy diferente a la del siglo XVI. Claro. Es que un convento, por ejemplo, no me voy muy lejos, el convento de las Trinitarias aquí en Madrid, donde está enterrado Cervantes, ese convento, si fuésemos, cuando se fundó, no lo distinguiríamos de una casa, porque se hacían en casas, se tapiaban las ventanas y demás, y se hacía pues una... Aquí está, efectivamente. Es súper interesante, ¿eh? Yo no estoy nada puesto en las cuestiones espíritas, pero es muy interesante el libro, porque además es una novela, se acerca al género de la novela histórica, que no es una novela histórica evidentemente, pero imaginaos que una novela histórica tuviese el gusto de trasladar durante un montón de siglos, claro, es que estás hablando de un montón de épocas diferentes, con lo cual súper interesante. Entonces, claro, lo que tú bien dices, claro, no es frecuente que una monja haga tantas fundaciones. Claro, en realidad sí, lo que pasa es que hay muchas fundaciones que no llegaron a término, por ejemplo, que fueron reabsorbidas por otros. Y por ejemplo dirás, hombre, tampoco había tantas monjas que escribiesen sus biografías. Sí que las había. Había, de hecho, muchas por instigación de sus confesores. De hecho hay un caso muy famoso, creo que es en Chile, de una monja, esto lo oí en un programa hace unos meses, de una monja, que hay que tener mala idea, el confesor le hace escribir toda su vida. Cuando escribe el libro, el confesor le dice que se lo dé y no se lo devuelve, y la otra le dice que no, que por favor se lo devuelva. El confesor le dice que no y dice, además lo he quemado el libro, se ha perdido. Y años más tarde aparece el libro. Dice, tantos años pasándolo mal, pues yo nunca había quemado el libro. Bueno, pues eso es un reflejo de que sí que se hacía ese tipo de cosas, de escribir biografías de estos personajes. Por eso habría que investigar. Yo creo que es un tema un poco... Bueno, pues tú, mejor que nadie, habrás observado o comparado ese libro con los datos que tienes. Lógicamente sí que se piensa en ella porque hace mención de la corte, habla mención continuamente del enfrentamiento que tiene con su confesor. Claro. Hace mención de hecho, por ejemplo, Santa Teresa, que tiene, ¿no? Claro, Santa Teresa con sus confesores no se llevó especialmente mal, todo lo contrario. De hecho, a Gracián le tenían un pedestal y hacía lo que Gracián dijese, y había veces que iba de mala gana porque Gracián había dicho que se hiciese y lo hacía ella. Siendo, por cierto, Gracián muchísimo más joven que ella. Ya Gracián es el último y ella es muy mayor. Entonces, podría estar en el aire ahí. No sé si hay más preguntas. Sí. A ver, oye, vamos. La humanidad parece ser, según la historia, que se dedicó a criticar, mejor dicho, a hablar de las buenas acciones o malas acciones de Teresa de Jesús. Pero los hombres no valemos para juzgar. Los hombres no valemos para juzgar. Yo te voy a decir una frase que hemos leído de Santa Teresa de Jesús. Dicen en el mundo espiritual que Santa Teresa de Jesús, cuando pasa por algún sitio, la luz que tiene empalidece en todas las demás. Se ve que las personas en el mundo espiritual se nos conoce por la luz que desprendemos, o la oscuridad, o la sombra. Ya. Y ella parece ser que emitía una luz que todas las demás palidecían ante la luz de ella. Lo que quiere decir es que efectivamente era una persona bastante evolucionada. Nada, la tecnología que se revela. Baja el volumen, si no. Y ya. No, sí que no podía hacer. Bueno, lo que quería decir es que las personas se las conocen por la evolución espiritual que tienen. Y desde luego la humanidad no es capaz de juzgar, porque no tiene, la humanidad terrenal no tiene conocimientos, ni bondad tampoco. Totalmente de acuerdo, sí. No tiene más que, en la mayor parte de los casos, maldad. Además, con los personajes históricos ocurre mucho eso. Yo lo planteo desde ese punto de vista. Muchas veces se emitan juicios de valor de una persona del siglo XVI. No, es que, pues yo qué sé,
Santa Teresa? Pues es que era una mujer con mucho carácter. Hombre, es que si no tiene carácter en el siglo XVI se la comen con patatas. Entonces, claro, ¿tiene carácter o está sobreviviendo? Claro. Una cosa es el carácter y otra cosa es las buenas o malas intenciones. Ahí está, claro. Bueno, lo primero, pues darte la gracia porque es muy interesante. Nada, gracias. Hablando, y de verdad que creo que mis compañeros también están de acuerdo de que ha sido una gran conferencia. Gracias. Y otra cosa que quería comentar es que yo pienso, o siempre lo he pensado y sigo pensando que efectivamente era en el libro este de Perdono, son vidas anteriores a la última y todos tenemos otras reencarnaciones. Yo ahora aquí pues estoy sentada y estoy escuchando esto, sabe Dios lo que he hecho hace, pues ni se sabe, en otras reencarnaciones. Entonces en ese libro va diciendo cómo poco a poco ya va cambiando hasta que encuentra la verdad por medio de una aparición o que habla o que le ve a Jesús. Claro. Entonces, claro, nadie critica ni nadie piensa que y hay que tener carácter porque efectivamente el ser humano, la única forma de aprender es cuando haya algo duro, una piedra grande que nos hace daño en un zapato. Si es un algodón, no le hacemos claro. caso. Pero yo pienso que, claro, Teresa de Jesús lo último fue así. Pero anteriormente tuvo muchas otras vidas como todos nosotros. Y yo pienso que sí, esas claro. vidas pues. Y efectivamente, Bella fue en todas las reencarnaciones, menos en una. Qué interesante, ¿eh? Gracias. Esa es mi opinión, porque yo lo he leído, lo he estudiado y he hecho una Claro. Yo no tengo ni idea del libro de Te Perdona, ¿eh? Yo me lo he leído, pero no tengo ni idea. Lo reconozco públicamente. Lo he leído, pero no he profundizado, claro. Te queda que dices, no es posible, que no da vida tuya. ¿Había otra pregunta por aquí? Sí, no, yo solamente quería hacer una pregunta. ¿Qué fue de verídico eso de que ella salió de Ávila, que dijo de Ávila ni el polvo, sacudiendo las casas? ¿Eso es verdad? ¿Es una leyenda? Pues me pillas, no te lo sabría decir. Hasta luego. Porque sí, Eso es sí que es cierto. muy nombrado. Claro. Pero no sé si es una leyenda. Hasta luego. Igual que con San Juan de la Cruz también. Claro, a ver, ¿qué sucede con Santa Teresa? Que tuvo mucha polémica con mucha gente, porque claro, lo que ella estaba haciendo, un ejemplo muy sencillo, con la princesa de Éboli, la princesa de Éboli quería matar a la duquesa, a Santa Teresa. Lo digo un poco exageradamente, pero porque se genera una enemistad muy personal entre ellas. ¿Qué ocurre con una ciudad entera? A lo mejor no es que Santa Teresa cuando habla de Ávila se refiere a Ávila, sino al convento de la Encarnación, más bien. A lo mejor pueden ir por ahí los tiros. Bueno, hay los 4 postes de Ávila, que ahí dice que es cuando sacudió las tapas de Ávila ni el polvo. Claro. Eso es un... Claro, por eso. Es como, por ejemplo, de Andalucía también hablo mal. Yo es que he ido muchas veces a Ávila. Ah, pues de Andalucía habla mal, pero de Andalucía habla mal porque, claro, llega a Sevilla y Sevilla es el desparrame absoluto, de un montón de dinero por todas partes, fiestas todos los días, y además ella ya llega con una edad que el calor no le va bien, todas estas cosas, se llega hecha polvo, y por eso dice, no quiero volver a Sevilla. Ella dice, Andalucía me agota, no hay nada como los cielos limpios de Castilla. Claro, claro. Muy bien, pues nada. Gracias. Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia.